Las tecnologías por separado no construyen el futuro. Es hora de hacer un cambio. ¿Qué sucede cuando la realidad aumentada y la inteligencia artificial se unen? A veces solo basta descifrar los códigos que tenemos adelante. Bienvenidos al Laboratorio del Futuro. Quizá te has preguntado, ¿cómo podemos conectar la inteligencia artificial a la realidad aumentada? ¿Cómo podemos utilizar correctamente la Raspberry Pi 5? ¿Cuál va a ser el futuro de los Smart Glasses? ¿O cómo sacar el máximo provecho a la realidad virtual? Todas estas preguntas las resolveremos este año. Muchos esperan que Apple o Google lancen el producto perfecto. Yo me cansé de esperar. Estamos en 2026 y la tecnología ha llegado a un punto de convergencia brutal. La realidad aumentada ya no es un juguete, la inteligencia artificial ya no es solo un chat de texto, y el hardware, pues, relativamente es accesible. He decidido convertirme en un growth hacker de estas tecnologías. ¿Qué significa eso? Pues vamos a testear las cosas, combinar, crear nuevas versiones no escritas de estas mismas. Mi misión con el Laboratorio del Futuro es encontrar los atajos, los trucos y las combinaciones que nadie más está probando. La teoría sin ejecución es solo ruido, por eso mi enfoque será de experimentación continua. No buscaremos la perfección estética, buscaremos la funcionalidad pura. Quiero demostrarles que el código ya no solo vive en las pantallas de un monitor, ahora vive en los objetos, en los lentes que usamos y en el espacio que nos rodea. Para hackear la realidad necesitamos productos, y esta es mi lista por ahora. Primero, lo mainstream. Las Ray-Ban Meta son increíbles. Tienen cámara, audio, IA, pero son un sistema cerrado. En el laboratorio vamos a ver hasta dónde podemos empujarlas. Cómo integrarlas en un flujo de trabajo real más allá de subir historias a Instagram. Los lentes inteligentes, genéricos, económicos, de esos que se encuentran en AliExpress, no son para ser menospreciados. Y si conseguimos lentes inteligentes open source, la diversión está asegurada. ¿Qué cantidad de proyectos podemos hacer? Por cierto, ya se viene uno, está en camino. Usaremos un Raspberry Pi 5, potencia de sobra para correr experiencias únicas. Tendremos una mini computadora para hacer lo que queramos. Por supuesto, también tendremos a la mano a nuestro Arduino Uno-Q. Sí, esa que lanzó Qualcomm hace poco. Es un hardware demasiado potente. Lo estamos combinando con otros proyectos tecnológicos que ni se imaginan. Por supuesto, haremos más contenido 3D. Hablaremos más de Gaussian Splatting, fotogrametría y más tecnología que aparezca para digitalizar el mundo. No nos olvidemos de la realidad virtual, que se está transformando en realidad mixta. Las Quest 3S serán mi gran aliado para probar experiencias potentes con la cámara a color. No jugaremos, sino que exploraremos, modificaremos y crearemos experiencias inmersivas. La magia no está en tener estos aparatos por separado. La magia ocurrirá cuando combinemos varias tecnologías. No olvidemos que seguiremos explorando software para crear realidad aumentada y por supuesto también te traeré lo mejor de la IA generativa. Esto no es borrar todo lo ganado, es potenciar y seguir creciendo. Por supuesto que se vienen más software y hardware. Estoy trabajando en traer más productos para la comunidad. Ojo, y una advertencia importante es que muchas veces tendremos un tutorial prolijo de principio a fin, pero otras veces lo que haré es experimentar en vivo. No saldrá perfecto, mostraré mis errores, el código roto, los cables sueltos y aprenderemos juntos qué no hacer. En el Laboratorio del Futuro, las cosas no necesariamente van a funcionar a la primera, y eso está bien, es parte del mindset. Ser un growth hacker va de la mano con iterar rápido. Y esto significa que vamos a fallar, y fallaremos bastante. Pero lo importante es que vamos a aprender de nuestros errores. Muchos piensan que para entrar en realidad aumentada o computación espacial necesitas presupuestos millonarios o vivir en Silicon Valley. Pero eso es mentira. En este laboratorio vamos a demostrar que con ingenio, código y herramientas accesibles podemos construir experiencias potentes. No importa si tienes el último visor o un prototipo casero, lo único que importa aquí es la curiosidad por romper los límites de lo posible. Las tecnologías inmersivas se crean constantemente, pero solo para aquellas personas que se animan a construirlas.
Si tú estás interesado en la inteligencia artificial, la realidad aumentada, mixta, virtual, 3D, mundo hardware maker, suscríbete, porque este es tu canal. Soy Emilius y este es el Laboratorio del Futuro. Y esto recién está empezando. Nos vemos en un siguiente experimento.